tiene que construir esa racionalidad del todos, esa racionalidad general. Y creo que ese es el punto más complejo que tal vez no nos hemos puesto a pensar y no hemos logrado desarrollar suficientemente en los mismos esquemas de lo que les toca hacer a las asambleas, lo que les toca hacer a los congresos en este mundo globalizado, en esta circunstancia concreta de necesidades de urgencia, de emergencia, en donde los ejecutivos tienen inevitablemente una mayor preponderancia que las asambleas. Creo que ese es un punto en donde tal vez tenemos unos órdenes de gestión y organización de los parlamentos tal vez anacrónicos. Y ese anacronismo asambleario lo estamos queriendo corregir solamente de modo nominativo, llamándonos asamblea, creyéndonos que somos la representación, y eso es todavía la sola nominación. No hay todavía la creación funcional e institucional de esa iniciativa con relación ciertamente a un mundo que se mueve con mucha mayor velocidad y que tiene ciertamente la demanda permanente de una asamblea que construya normas, las normas propias del interés general y que cree condiciones de garantía para los derechos. La pregunta que nosotros nos plantearíamos en orden concreto a la situación ecuatoriana, sin creer ciertamente que ni asumir una posición a veces extrema relativa a que la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristo, una constitución inaugural de un nuevo paradigma jurídico, o suponer que ese paradigma jurídico, aunque lo llamemos nuevos, pueda entenderse alejado de la tradición, de la historia cultural del Estado de Derecho y del Estado social de Derecho. El Estado constitucional de Derecho, sin duda alguna, nos impone una tarea que yo creo que es sobre la cual deberíamos interrogarnos en estos 3 años del hacer legislativo, la tarea de constitucionalizar el derecho. Creo que nos toca ya estos 3 años plantearnos la pregunta: ¿estamos produciendo la legislación que haga la constitucionalización del derecho, que produzca la cultura jurídica que esta Constitución exige, o estamos produciendo una cultura jurídica que está, lo cual no sería ninguna novedad? Todas las revoluciones tienen sus propias contrarrevoluciones y normalmente las contrarrevoluciones son legislativas. No estaríamos produciendo nosotros esta contrarrevolución desde el propio Parlamento. Y yo creo que esa es la interrogante provocadora que deberíamos proponernos. Y es una interrogante provocadora que ciertamente nos coloca en la tensión legislativo-ejecutivo y el modo de relación legislativo-ejecutivo. ¿Qué es constitucionalizar el derecho? Para poder juzgar ciertamente si estamos o no constitucionalizando el derecho, deberíamos primero saber qué es constitucionalizar el derecho, qué entendemos por constitucionalizar el derecho. Yo creo que hay algunas condiciones que no dependen propiamente de la Asamblea o del Parlamento y que son ciertamente el tener una constitución rígida. Esa constitución rígida, para ser tal, sin duda tiene que ser escrita. La presencia de principios inmutables de la Constitución. Creo que hay en nuestra Constitución una rigidez importantísima respecto de la primacía de los derechos fundamentales. El propio proceso de reforma constitucional restringido de los artículos 441 al 444, en donde la propia reforma constitucional está limitada a no alterar esta sustancia básica de respeto de los derechos fundamentales. Una constitucionalización del derecho es solo en la medida en que contemos con un sistema de control constitucional. El control constitucional que en esta Constitución se prefirió como control concentrado, aunque mantenga una tensión ahí entre lo que es la primacía y la eficacia de las normas superiores de la Constitución y la obligatoria aplicación
del carácter normativo directo de la Constitución y esta decisión tomada en Montecristi de cambiar el control difuso por un control concentrado, en donde el control concentrado garantizaba que haya un órgano, la Corte Constitucional, como se le llamó, que define en última instancia y de manera a posteriori, vía acción, cuáles son las normas que cumplen o no el requisito de constitucionalidad, cuáles son los actos que pueden ser impugnados con relación a su constitucionalidad. Esa circunstancia yo creo que de alguna manera marca un giro que comenzamos a vivir desde la Constitución del 2008 de el control concentrado en tensión con la primacía de la Constitución y la aplicación y vigencia directa de la Constitución, que es una tensión compleja, porque si la Constitución tiene una aplicación directa e inmediata, el control debería ser difuso. Pero preferimos un control concentrado. Y un control concentrado supone, sobre todo, pensar en un órgano de control. Y al pensar en un órgano de control, pensar en una forma de concentración del poder y en una última palabra de validación constitucional. Sin duda alguna, de todas maneras, creo que es imprescindible reconocerlo, la Constitución de Montecristi es una Constitución innovadora y nos está proponiendo una nueva cultura jurídica. Una nueva cultura jurídica que piensa la Constitución de manera principal, que le pone a la Constitución a la hora del debate y que nos coloca a todos en una discusión inevitablemente de orden constitucional. ¿Qué le impone a la legislatura esta nueva cultura jurídica? Yo diría que tal vez, ciertamente no está en discusión cuál es la función de la legislatura, la función del Parlamento, la función de la Asamblea, la naturaleza de la Asamblea en un Estado constitucional de derechos y justicia que se organiza como república y se gobierna de manera descentralizada, como dice el artículo 1 de la Constitución. No está en duda la naturaleza, lo que está en duda es más bien la capacidad para cumplir esa función. Si es que realmente estamos en condiciones de desarrollar ese proceso de constitucionalización del derecho en base a desarrollar la normativa fundamental, reglamentaria, garantista de los derechos. Uno de los grandes temas de la discusión teórica y de la historia de la legislación ha sido justamente el cuestionamiento de la omnipotencia legislativa. Cuestionada la omnipotencia legislativa, ciertamente está colocada la circunstancia y la situación obligatoria en donde el legislador está circunscrito a la Constitución. Pero desde luego no solo el legislador, todos están limitados por la Constitución. Y esa limitación constitucional en el orden legislativo, tal como establece el artículo 84 de nuestra Constitución, ordena unos límites al proceder legislativos. Unos límites que en el orden práctico supone ciertamente entender que la función legislativa es una función fundamentalmente reglamentaria del ejercicio de los derechos. Y esa función reglamentaria del ejercicio de los derechos impide que la legislatura ataque el núcleo fundamental o la esencia misma de los derechos. El concepto más importante que viene de la tradición del Estado de Derecho y que se continúa en el Estado constitucional de derechos, sin duda alguna, sigue siendo el concepto de reserva legislativa, el concepto de reserva de ley. ¿Qué está reservado que se produzca por ley? ¿Qué solo puede derivar por ley en sentido formal y en sentido material? Ley no solo producida por la Asamblea, sino ley que materialmente se ordene y sea coherente, armónica con los mandamientos de los derechos y de la tutela de los derechos que la Constitución propone y organiza. Creo que este es el tema más importante, que tiene después una traducción política operativa que tal vez valga la pena mirarla con alguna
con alguna cercanía. Si bien podríamos decir que la Asamblea tiene una función, primero, representativa, y que esta representación es un tema que sin duda debe ser motivo de un cuestionamiento, de un análisis. ¿Cuán representativa es efectivamente la Asamblea? ¿Cuánto puede ser representativa? ¿Y cómo se cuida esta representatividad de la Asamblea? El otro tema en donde la Asamblea de alguna manera juega su rol fundamental es en la producción legislativa. Y si esa producción legislativa ciertamente se corresponde con las necesidades de la constitucionalización de los derechos. Y yo pensaría que aquí vale la pena plantearnos unas interrogantes que creo yo podrían ser de alguna manera una clave problemática de la función que está cumpliendo la Asamblea Nacional. No creo que sea una novedad decir que la ley, la norma, es cada vez menos un procedimiento legislativo y cada vez más cercana a ser un acto de gobierno, que las leyes son más actos políticos de gobierno que actos de producción de la racionalidad general a largo plazo. Y en esa medida en que la legislación cumpla o se subordine a producir con nombre de ley actos políticos de gobierno, ciertamente la legislación no cumple su tarea. Y creo que esta es una de las preguntas que sí nos debemos plantear. ¿Hasta qué punto la legislación está haciendo y produciendo actos de gobierno con nombres de leyes antes que efectivamente producir la racionalidad general del proceso de constitucionalización del derecho que está planteado? En el ámbito orgánico, yo creo que hay un elemento fundamental porque a la hora de disponer los derechos, de formalizarlos, de estructurarlos en su expresión